buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este día tan especial como es el Día de Todos los Fieles Difuntos. Ayer, el Día de Todos los Santos. Pero siempre hablando de la trascendencia del más allá, de la buena noticia del reino. Por eso vamos a celebrar hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados, porque muchas veces nos falta la fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú nos viniste a traer la buena noticia y a veces nos falta confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a tu reino eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de todos tus hijos e hijas difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Dios, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de segunda de Macabeos, en el martirio de los hermanos Macabeos, aparece la fe en la vida eterna y la resurrección final. Escuchamos. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos, pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien, sabe Él de los que estamos hechos y de que somos barro, y no se olvida
El Señor es compasivo y misericordioso. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto la azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber nada de ella. El Señor es compasivo y misericordioso. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con sus alianzas pasa de hijos a nietos y su justicia. El Señor es compasivo y misericordioso. San Pablo insiste sobre el amor, el consuelo y la ayuda que nos proporciona Dios nuestro Padre. Escuchemos la segunda lectura. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga a sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien le sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús anuncia la resurrección final como algo coherente con la naturaleza de Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, de vivientes. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado.
Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Indudablemente en este día de todos los difuntos hablamos especialmente de la resurrección. El texto resumido que hemos leído de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque la gran buena noticia de Jesús es precisamente eso, que después de la muerte hay verdadera vida. Y esa es la resurrección. Por supuesto que desconcierta, porque aunque ya había una creencia, inclusive en el pueblo de Israel, de la resurrección, como escuchamos en el libro de los Macabeos, de cómo hacían ofrendas por los que murieron en la batalla para que lleguen a la vida plena, ¿no? Ya había, no obstante, aún entre los hebreos, entre los judíos, la resurrección era como un morir y un volver a vivir en algún momento, ¿no? Y volver a la plenitud hasta morir definitivamente. En otras culturas, hay que decirlo, por ejemplo la cultura griega es la que muchas veces a las culturas urbano-industrial las dominan, es que dicen se separa el alma del cuerpo, porque consideran que el ser humano tiene como dos partes, una parte del cuerpo y otra parte es el alma. O, como muchas veces yo escucho a la gente repetir, la parte material y la parte espiritual. Eso es griego, no es de Jesús, no es hebreo, ¿no? Para los hebreos no era una separación, porque la unidad es básica, ¿no? Lo digo porque en realidad cuando fue la resurrección de Jesús, provoca esa confusión y ese desasosiego. Porque fíjense que en diálogos, cuando Jesús habla con Marta sobre Lázaro, que había muerto hacía ya 5 días, el Lázaro le dice: ¿crees en la resurrección? Y sí, creo que mi hermano resucitará, la resurrección de los muertos en el día final, ¿no es cierto? Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, porque justamente se presenta como el Hijo de Dios, ¿no? Frente a Marta, ¿no? Y después de eso va y revive, escuchen bien, revive a Lázaro, no lo resucita porque él vuelve a vivir esta vida, pero después se habrá muerto de otra cosa, ¿no? Digo porque hay que aclarar, la resurrección es el volver a encontrarse con Dios. Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida, haciéndose el Hijo de Dios. Porque de Dios salimos y a Dios volveremos. Pero insisto, esa es la gran buena noticia del reino de los cielos que predica Jesús en todo su proyecto de vida. Felices los pobres, los que sufren, los que luchan por la paz, porque de ellos es el reino. Esa plenitud de vida que está más allá de las cosas. Insisto en todo esto porque para nuestros pueblos, sobre todo latinoamericanos, con una influencia indígena muy fuerte, ese tema de la trascendencia, del más allá,
ya estaba en las culturas de aquí, de Abiyala, de esta tierra, cuando llegaron los españoles. El testimonio está en que muchos incas y demás en las tumbas se enterraban, cuando moría el inca, se enterraban con sus esposas, sus sacerdotes y todo. ¿Por qué? Porque lo iban a acompañar en el camino de la trascendencia. Por eso digo que nuestras culturas de aquí, de Abiyala, América, le dicen ahora, después que lo descubrí, nos encontraron los españoles, nuestras culturas tienen una gran fe en la resurrección, porque en realidad la fe cristiana y la fe de los indígenas se reactiva, se potencia, digamos. Por eso, en muchas comunidades indígenas, la fe cristiana y católica ha justamente marcado un rumbo muy profundo. Lo digo más porque hoy en día la cultura urbano-industrial, y le diría más, la cultura cibernética virtual, ha quitado todo eso. O sea, se cree más, y hay muchas, en nuestra cultura se evade el tema de la muerte, y lo que es más se tapa, se niega. Entonces muchos pueblos han tomado la costumbre de, por ejemplo, no velar a sus muertos, y de todo el tema de la muerte es silencio. Bueno, ya está, se murió, lo creman, chao, ya no queda nada. Entonces toda esa proyección de trascendencia se pierde, ¿no? Entonces, como dice, bueno, Jean-Paul Sartre, el ser y la nada, perdiendo toda capacidad de resurrección, perdiendo toda visión profunda de mi ser humano. ¿Y por qué? Porque en realidad mi ser humano, no soy como los griegos que me parten en dos, pero mi ser humano es mi yo también, que es misterio. En el misterio de mi soledad original más profunda es donde me descubro creado, me descubro misterio, porque no me termino de conocer profundamente el misterio de mí mismo, que no es solo mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, pero sé que un día dejaré este cuerpo. Sin embargo, la vida es algo mucho más que un poco de cuerpo, que un poco. La vida es la trascendencia de lo humano. Y esa es la buena noticia de Jesús, que vivimos, vamos a morir, pero nos espera el reino de los cielos. Insisto, nos espera la vida eterna, o sea, volver a Dios, que por supuesto en las distintas culturas lo miran con cada uno con sus ojos. Culturas indígenas miran como que vuelven los muertos, pero en realidad, o por lo menos nuestra fe nos dice que eso no hace falta. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es tan grande y tan inmenso que nosotros volveremos a ese misterio de Dios. Pero justamente la promesa de Jesús, la revelación de Jesús es mostrarnos, después de esta vida hay verdadera vida, el reino de Dios, el reino de los cielos, la plenitud de vida. Entonces, justamente tenemos que caminar hacia ese reino de los cielos. Y en esto también quiero decir cómo, o por lo menos lo que aprendí yo de las culturas indígenas de aquí, de esta tierra de Abiyala, aprendí que la cosmovisión nuestra urbano-industrial está confundida, porque una vez me preguntaron cuál es tu cosmovisión, dónde ves el futuro. Nosotros vemos el futuro para adelante, el pasado para atrás. Y ellos me dijeron, ustedes dan vuelta a todo. ¿Por qué? Porque el pasado está adelante. Es donde llegaremos a la casa del Padre, donde llegaremos a donde están nuestros abuelitos,
los que nos precedieron con la fe y que hicieron posible que nosotros vivamos. Y el futuro está detrás, que son los jóvenes, los niños, que nos miran nuestras espaldas, nos miran nuestra actitud. En realidad, no puedo negar que cuando yo descubrí esa visión, esa cosmovisión, veo que tiene mucho más que ver con nuestra fe cristiana católica. ¿Por qué? Porque es cierto, la comunión de los santos y la comunión de los muertos siempre me está hablando de una trascendencia. Trascendencia donde vamos a llegar. O sea, caminamos cada día hacia el reino hasta que nos lleve la madre tierra y entonces llegaremos a la trascendencia. Y allí nos encontraremos con nuestros abuelitos, con todos nuestros seres queridos muertos, que ya viven en Dios, en esa plenitud de Dios. En realidad, la cosmovisión indígena tiene mucho más que ver con nuestra fe católica que la cosmovisión urbano-industrial, que me da vuelta a eso, ¿no? Y por eso siempre estoy en un abismo, y por eso esta nueva cultura cibernética la tapa. ¿Por qué? Porque en realidad no le sirve, no le importa que uno esté pensando, por ejemplo, en la justicia a los demás en base al reino de los cielos. Entonces, se puede decir que nuestra cultura virtual, cibernética, se vuelve justamente totalmente atea, y eso lo promueve. O sea, que vamos a contracultura quienes tenemos una fe, quienes miramos más allá de las cosas, quienes miramos el misterio, que no es una imagen, una pantalla, es algo que se siente más profundamente, pero que es, como dice el Principito, invisible a los ojos. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. ¿Desde dónde? Desde el misterio humano, porque lo humano es misterio. Y es ese el misterio en donde trascendemos a nuestros muertos, nuestros abuelitos. Yo me acuerdo que cuando llegué a la comunidad indígena de aquí de Guatemala, lo primero que me preguntaron, ¿cómo eran tus abuelitos? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Por qué vinieron? ¿Qué les pasó? Y yo me preguntaba, ¿por qué me preguntan tanto de mis abuelitos? Y ellos me dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Porque vos sos el fruto del amor de ellos, del trabajo de ellos. Tu genes, tu cara, tu rostro, tu cabello, te lo dieron ellos. Ellos, con su amor y su trabajo, hicieron posible tu vida. Entonces vos tenés esa historia, ese modo de ser que ellos trabajaron en vos, ¿no? Claro, el hombre no es solo el hombre, sino su historia, sus genes, su vida. Insisto en esto porque hay muchos en esta cultura cibernética, en este cambio epocal, que dicen la historia no importa, la historia no sirve. Entonces, ¿qué pasó con tus genes, con tus abuelitos, con tus padres? Como que no tuvieran nada que ver, como que uno no tiene que aprender. Lo que pasa que si vemos la vida así, no tenemos rumbo, porque no tenemos raíces. Al no tener historia, es como un árbol sin raíces. Se mueve, no tiene rumbo, no tiene sentido. En cambio, nosotros, que sí buscamos nuestra historia, nuestra fe es una fe que trajo hace 2000 años Jesús en su resurrección. Claro, si vemos la vida y la historia con otros ojos, con otra esperanza. ¿Por qué? Porque vemos que un día nos vamos a juntar con todos nuestros muertos en el reino de los cielos. Y entonces será una fiesta, será la verdadera plenitud de la alegría. Entonces toda nuestra vida y nuestro esfuerzo por los demás, por los otros, todo cobra su sentido. ¿Por qué? Porque viviremos en la plenitud de Dios. Por eso es que hoy, más que nunca,
estamos junto a todos nuestros muertos. Los hacemos presentes, no solo con nuestra memoria, con nuestra oración, con nuestro sentir. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar junto a ellos en el reino de los cielos. Todos vamos a dar ese paso, pero que no es tristeza, es esperanza y alegría como lo fue con Jesús. Aunque al principio vemos que en todas las partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, no terminan de entender, es cierto, porque al principio no se termina de comprender esa fe que trasciende. Por ejemplo, los discípulos de Maús creen que es un caminante, las mujeres creen que es el jardinero, o unos hombres que se le parecieron, pero con la fe después aprenden a sentir más allá de las cosas y empiezan a vivir esa fe, esa buena noticia de Jesús. Por eso hoy vamos a rezarle a nuestros muertos, a todos nuestros abuelitos, nuestros muertos, para que nosotros perseveremos en la fe que nos han transmitido y que nos han hecho vivir y así un día llegar juntos al reino de los cielos. Vamos a pedírselo de corazón. A cada oración vamos a responder: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que su presencia en medio de sus comunidades sean signo de conversión y solidaridad y puedan transmitir con sus acciones y palabras el mensaje de Jesucristo, quien resucitó para darnos la vida eterna. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los gobernantes de los pueblos, para que, atendiendo el llamado del Evangelio de acoger a quienes son rechazados, impartan justicia y obren el bien en favor de los pobres y los desamparados. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los fieles difuntos y en especial por los de nuestras familias y de nuestras comunidades, por aquellos que nadie llora y por quienes sufrieron a causa de la enfermedad, la injusticia y la pobreza, para que Dios les conceda el premio de la vida eterna. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros redimidos por obra de la misericordia divina, para que demos testimonio de Jesucristo resucitado, yendo en busca de los débiles en la fe, los que dudan y de aquellos que están confundidos, diciéndoles: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos para que perseveremos en la fe y junto a nuestros difuntos nos alegremos en el reino de los cielos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quienes nos unimos en este sacramento de su amor. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con todo espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro,
porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de ella, y más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar
a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos. Recordemos a todos nuestros muertos, a todos aquellos que nos precedieron con el signo de la fe y ahora están en el sueño de la paz. Y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos deseándonos la paz. Gracias. Este es Jesús, el Hijo de María, que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.